de traducir la presentación, para que no se asusten si entre medio conversamos en inglés un poco. Vamos a partir en aproximadamente unos 10:35 aproximadamente la charla. Así que, bueno, gracias por su tiempo y por su asistencia. Vamos a ir agregando probablemente mayores usuarios o mayores participantes a lo largo de la charla. Okay. Lars, I will start to share the screen. It's okay for you? Absolutely. Okay. Can you share the screen? Can you see the screen? Yep, I can see it. Okay. Good. Good. Expositor. Moderator. Sorry. Unfortunately, I do not speak Spanish, so it will be interesting to listen and hear you guys. All right. Yeah, expositor. Okay. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, Hola, Alejandro. Mario Pino por acá. Don Mario, un gusto. ¿Cómo está? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, Lars, Mario, se escucha tu micrófono muy... ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Se escucha como... Ok. Okay. Just a couple of minutes more and we will start the presentation. Not a problem. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Gracias por su tiempo. Vamos a dar inicio a esta charla focalizada específicamente en registro y en el nuevo sistema, ¿cierto?, de monitoreo de saberes Life Science. Nos acompaña en esta ocasión y en conjunto vamos a desarrollar esta presentación Lars Linsemann. Lars Linsemann es Product Manager de Testo Saveris Life Science.
Bueno, también nos acompaña todo su equipo de la gente de Testo. Y por otro lado también, bueno, yo voy a ser el moderador, yo voy a ser el encargado también de realizar la traducción también de la charla. La charla va a ser en inglés, pero la vamos a ir traduciendo para que ustedes también vayan entendiendo. Mi nombre es Alejandro Ibarra y soy también jefe de instrumentos de medición acá en Anguo. Como les mencioné, bueno, antes de partir, por favor que todos tengan sus cámaras apagadas, también así como sus micrófonos. A medida de que se vaya integrando más personas, probablemente vamos también diciendo lo mismo. Desafortunadamente hay ciertos problemas con internet que de repente ralentizan la presentación, así que, bueno, nuevamente desde ya agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia. Bien breve y respecto a lo que nosotros hacemos acá en Anguo. Bueno, por otro lado también nos acompaña Rodrigo Telles. Rodrigo es gerente de innovación y productos acá en Anguo. Y también hablarles brevemente respecto a lo que es Anguo hoy en día. Anguo es una empresa chilena fundada por Víctor Geman por ahí en el año 1984. Sin duda nos hemos posicionado desde entonces como líderes en la industria de la distribución de equipos de climatización acá en Chile. Contamos con 8 sucursales, bueno, en realidad 7 sucursales a lo largo de Chile, y cuya casa matriz posee entre bodega y oficina alrededor de 50 hectáreas, por lo tanto tenemos una cobertura bastante amplia. No sé, Rodrigo, si tú quieres aportar algo más respecto a eso. Solo comentar ahí un poco. Buenos días a todos, agradecer a Testo nuevamente. Y bueno, como decía Alejandro, se adelantó porque son 7, dado que la número 8 la estamos inaugurando ahora en noviembre, que es la sucursal de Talca. Y eso nos da una cobertura en Anguo desde La Serena hasta Puerto Montt, con nuestras propias oficinas comerciales, bodega, soporte y obviamente todo el equipamiento Testo para entregar, digamos, el producto, la necesidad inmediata que puede haber no solo en Santiago, sino que en las distintas ciudades del país. Estamos en La Serena, en Viña, acá en Santiago tenemos 2 puntos, Talca, Concepción, Temuco, Puerto Montt, ¿ya? Y donde no estamos, tenemos una red de distribuidores, obviamente, así que en ese sentido, en Anguo estamos sólidamente consolidados en el mercado nacional bueno, y con 10 unidades de negocios que ahí Alejandro va a hablar y permanentemente incorporando nuevas unidades al negocio de Anguo. Así es. Gracias, Rodrigo, por tus comentarios. Efectivamente, contamos con 10 unidades de negocio. Tenemos la parte de calefacción, que somos más bien, digamos, popularmente conocidos por el área de las calderas de calefacción, producción también de agua caliente sanitaria. Desde luego contamos también con aire doméstico, una línea de negocio que sin duda nos ha posicionado a nivel local como uno de los más grandes. Y tal como mencionaba Rodrigo, contamos con toda la gama de equipamiento asociado a la producción de agua caliente sanitaria y también a todo lo que implica la climatización en general. Desde ahí, bueno, y contamos también con la unidad de instrumentos de medición, unidad a la cual yo estoy a cargo, y trabajamos hace ya más de 25, por ahí yo diría que un poco más, 27 años con una marca alemana llamada Testo, de la cual ahora voy a hacer una breve presentación a Philip. Philip es el encargado de la parte de Latinoamérica respecto a lo que significa, digamos, todos los productos Testo. Philip, do you want to share your screen right now? It's from last year, I think. You can share the screen. Yep. Okay. Just quick confirmation. You can see it? Yes. Sí, Yes. yes, we can see. Okay. Perfect. Okay, there is Valentina is also joining. Okay. Valentina, disculpa Valentina, si puede apagar tu micrófono, por favor. Gracias.
Okay. So thank you very much for the introduction. Also welcome from our side. My name is Philip and I'm responsible for the Latin American countries, and therefore we organized this meeting today in cooperation with Anvo, who will guide us through the presentation. This is Lars Linsemann and David Schmidt, and the position is the application engineer for the system Saveris Life Science. Bueno, tal como Philip se presentó y ya le había mencionado, Philip es el encargado comercial y técnico de la parte de Latinoamérica. También ve otras regiones. Ahí está mostrando un poco todo lo que tiene que ver con su estructura respecto a cómo funciona Testo a nivel local y específicamente también con este tipo de aplicación. Y bueno, también muy agradecido de esta cooperación que estamos haciendo mutuamente para poder presentar este tipo de tecnología. Go ahead, Phil. Okay, and then I directly hand over to Lars. Okay, thank you very much. Thank you, Philip, and thank you, Alejandro, for the introductional words, and also a very warm welcome from my side. From my side, it's a great honor to conduct the training together with all of you. And for the next hour or so, David and I, we will guide you through the presentation. So we recommend whenever you have any questions or something is not clear, we would ask you to kindly interrupt us immediately, and then we can clarify potential questions directly when they occur. Ok, bueno, Lars nuevamente agradece a todos ustedes por su tiempo, por darnos la oportunidad de poder presentar también esta nueva tecnología y en segundo lugar, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, por favor guardarlas para el final. Va a haber una ronda de preguntas al final de la charla y bueno, ahí podemos solucionar todas las dudas que ustedes actualmente tengan respecto a este sistema. Quizás para que no lo olviden, la pueden incorporar en el chat la pregunta, así al final podemos recoger de ahí también si es que hay algo que no se haya respondido, para que no se les olvide qué es lo que querían preguntar en su minuto. Exacto. Así nos podemos ayudar con eso. Gracias, Rodrigo. Okay, sorry, I was just the sharing just ended for a second. Okay. So there we go. So from an agenda perspective today, we will go through the introduction, which we have just done right now. In the second part, I will guide you through the hardware components of Saveris Pharma. The software part will be introduced to you by David, who will also conduct a live demonstration of the Saveris client as well as of the cockpit. Then I will introduce you to the advantages, and we will also talk about the backwards compatibility, which is describing how you can integrate our second generation with our third generation Saveris loggers. So this is the last part, and then we go over to the questions you might have at the end of the presentation. Ok, bueno, primero va a haber una introducción focalizada con lo que hace Testo hoy en día y cuál es el foco que ellos tienen, sobre todo a nivel farmacológico y lo que hacen y los productos que tienen asociados a la industria farmacológica. Por otro lado también vamos a hablar un poco respecto a los componentes de este nuevo sistema para monitorear temperatura y humedad del sistema Saveris. También las principales características que trae el software CFR Saveris, esta nueva versión del software, las ventajas de este nuevo sistema y también la compatibilidad que tienen los productos o los equipos antiguos con esta nueva generación de equipos que nos va a permitir seguir trabajando digamos, en conjunto con las versiones antiguas. Y por último, la ronda de preguntas. Okay. Sí, okay. Then coming directly here to our new generation of Testo Saveris Pharma here, I'm providing you an overview of our new modular solution you see here.
So everything starts here in the right corner. And you see here is the Saveris base, which is the heart of the system. With this base, all the loggers are linked to each other, which you can see down here. But the advantage here is you have 3 different ways how you can communicate or how the loggers can communicate with the base. Now, Alejandro, you want to translate now or? Yes. Yeah, I will okay. start to translate now. Yeah. Bueno, como mencionó Lars, al sector derecho, ustedes pueden observar la base. Esta base es la que actualmente algunos de ustedes ya cuentan con este sistema. Esta es una base nueva. Y una de las principales ventajas que existen es que ahora hay 3 módulos diferentes de compatibilidad de comunicación con los loggers. Esta compatibilidad permite tener una flexibilidad totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados con los loggers y le da una característica también de comunicación mucho más amplia. Okay. All right. So here with the third Saveris generation, as I said, you have 3 possibilities how the loggers can communicate. You have once a radio functionality here. You can communicate via internet, or you can also communicate via Ethernet. Those are the 3 possibilities you have. Bueno, ahora los loggers van a tener 3 posibilidades de comunicación. La primera de ellas está focalizada con radiofrecuencia, llamada Testo Ultra Range. También los loggers van a poder comunicarse vía VLAN, vía Wi-Fi, hacia los diferentes, si es que hay internet disponible en el lugar, y por otro lado también puede ser comunicado vía cable, vía LAN, que también con la posibilidad de que se puedan energizar vía PoE. Yep. The important thing is, and the advantage of the system, that you can connect all of those 3 communication modules to each of the loggers. So you have maximum flexibility which communication module you want to put here on the logger. Claro. Esto va a permitir que, como les mencioné anteriormente, una alta flexibilidad, sobre todo en cómo se va a comunicar el logger, en virtud de lo que ustedes necesiten o cómo ustedes necesiten la infraestructura en ese lugar. Por lo tanto, esa flexibilidad es totalmente única en el mercado y simplemente cambiando uno de estos módulos, ustedes pueden tener diferentes tipos de comunicación. Okay, we have 4 different logger modules, which I will introduce later. But you see here we have a Testo T1 here, which has an internal temperature sensor. We have a Testo 150 TC4, which is for thermocouple. And then we have the Testo DIN 2, which is for DIN interfaces. And then we have the TUC4 logger, which is for mainly digital probes. Tenemos 4 tipos de data logger. El primero de ellos es un data logger que se focaliza sobre el T1, que se focaliza solamente en temperatura ambiental. Por otro lado tenemos otro logger que es con termocupla, con 4 canales disponibles. Tenemos también otro modelo de logger que tiene 2 canales con canales DIN. Y por último tendríamos el Testo TUC, que son sondas digitales conectables a la unidad, al data logger, y una de sus ventajas que son sondas digitales. Más adelante vamos a ver más información respecto a cada uno de estos loggers. Yeah, the advantage of the TUC logger here you see is you can connect digital probes, and the advantages of digital probes we will later also address, but it's very important to know that for the digital probes the TUC4 logger must be used. Una de las ventajas significativas y una mejora que tienen estos nuevos data loggers es que ahora van a poder conectar sondas que son digitales al logger TUC, al TUC4. Estas sondas digitales, una de sus ventajas que las vamos a ver más adelante va a ser sin duda su calibración, y por supuesto ahora vamos a hablar respecto al acoplador análogo. Okay, and then very important also to mention, Alejandro, is that the data is temporarily stored one time in the logger,
then also in the Saveris base, and then again finally stored in the database. So we have a triple data security, which is very important in the pharma industry. Claro, este es un punto muy importante, que acá hay una redundancia de datos, una redundancia en términos de guardar datos. Primero, los loggers son capaces de guardar los datos. Luego de eso, por su cuenta, en caso de que no tengan comunicación. Por otro lado, la base, esta base Saveris, también tiene la posibilidad de poder guardar datos. Ese es otro factor de seguridad. Falle lo que falle, la base sigue guardando los datos. Y por último, tenemos la base de datos a la cual se alojan estos valores en un servidor que también, por supuesto, tiene la posibilidad de guardar los datos. O sea, hay triple seguridad para que se pierda la menor cantidad de información. Yep. And over the analog coupler, you can also integrate more parameters, for example, like differential pressure. Claro, ahora viene una ventaja también. En uno de los loggers es posible de conectar un acoplador análogo. Este acoplador análogo permite conectar otros tipos de controles, como por ejemplo presión diferencial u otras variables al sistema, y simplemente utilizando un equipo adecuado y que tenga la compatibilidad con este sensor análogo que va conectado a uno de los loggers. Yep. Taking a closer look now at each component, we go over here to the Testo Saveris base. So the new base has the advantage that you can now have a scalability, and you have up to 3,000 measurement channels. Bueno, ahora una de las ventajas significativas de esta nueva generación de equipos es que tienen una alta capacidad de, por decirlo así, de conexión. Esta capacidad de conexión les va a permitir conectar hasta 3.000 canales en una pura base. Eso es muy significativamente diferente a los sistemas antiguos. Yeah, and also important to mention here is you have an intermediate storage of up to 120 million measurement values independently of the server. Independiente del servidor, van a poder guardar y respaldar en esta base hasta 120 millones de datos en solo una base. So this is the Saveris base. Are there so far any questions? ¿Alguna pregunta? Mientras tanto, ¿no? Okay, then we go on. So now here you see our Testo 150 loggers, the modular system, as I have explained them in the overview, and you have a clearer picture of what is possible. So again, you see the 3 communication modules. You can connect to our loggers here. And when you take a closer look at the loggers, you see, so this is only an internal sensor here. And the number you always see on top of the number. So when it's saying a DIN2 logger, you know it has 2 interfaces. When we say it's a TC4, then you know it has an interface of 4 thermocouple probes. And for the TUC4, you have the possibility to connect 4 digital probes in one logger. Bueno, aquí está lo que ya habíamos hablado anteriormente. Estas son las posibilidades de conexión, ¿cierto?, de comunicación que tienen los data loggers con esta nueva flexibilidad de datos. En primer punto, el data logger, el T1, este data logger cuenta con un sensor de temperatura interno. Por segundo lado, tenemos también en su nomenclatura arriba el T150-2, que permite conectar hasta 2 canales de los canales DIM, y también contamos también con los otros 2 modelos que también vienen especificados arriba el número, en este caso 4, que permite hacer una conexión de 4 sondas en cada uno de estos loggers. Por lo tanto, el número ayuda a entender cuántos loggers puedo instalar o cuántas sondas puedo instalar por logger. Okay. So those are the Testo 150 data logger modules, and with those
we have the ultra range communication module, which we want to introduce more in detail here, because this ultra range technology is very new developed and provides several advantages. Especially to mention here is the stability and the long range, which is possible with this ultra range. It is an encrypted and proprietary technology, and so it's very good in indoor applications. So when you are, it's very autark, can be used here. Bueno, primero existe ahora el módulo, este módulo de radiofrecuencia denominado Ultra Range. Tiene como una de sus principales características una estabilidad de señal bastante buena y también el rango. Sorry, Lars, do you know how long is this range? For indoor, this cannot be defined, as this is always dependent on how the facility is structured. But in the open field, we have 21 kilometers. 21 kilometers. Wow. In the open field. Okay, yeah, I in the understand. open field. Bueno, el rango, digamos, tirar un número en una bodega, por ejemplo, o en espacios cerrados es un poco difícil, pero a rango a campo abierto estamos hablando de kilómetros. O sea, you say 20 o 20? 21. 21. Son casi 21 kilómetros. O sea, es un rango bastante amplio en comparación a lo que teníamos anteriormente. Y por lo tanto estos nuevos extenders o estos nuevos converters vienen a hacer, ¿cierto?, reemplazar significativamente la característica de la señal. Por otro lado también es importante mencionar que tiene es encriptado, o sea, significa que es bidireccional, no afecta a otros componentes de radiofrecuencia y puede ser utilizado en paralelo con otros dispositivos que utilizan radiofrecuencia. Yeah, and Alejandro, it's important to emphasize that for indoors, there is no general statement possible, because it always depends whether the building has very thick walls, and there are many factors which influence how strong the signal is inside of a building. Claro, este es un punto bien importante que cuando hablamos en estructuras interiores, por decirlo así, no es lo mismo a los 21 kilómetros que le acabo de mencionar. Esto depende de digamos, del espesor que pueda tener una muralla, de algún rack que esté ubicado en cierto punto, y eso hace que esta cobertura de señal que tiene esta radiofrecuencia vaya en disminución. Pero en campo abierto, como les mencioné, tiene aproximadamente kilómetros de capacidad de alcance. Okay. Good. Then coming to our next point, the probes. So we have a very large probe portfolio, and of course the advantage are our digital probes, which can be connected with our TUC forelogger. Because with the digital probes, you have the advantage. You can, for example, when you have a recalibration, you can take off the one probe and you can connect the new probe. So it must be the exact same probe. And then you can send us the probe for calibration. But in the meantime, no data gaps are occurring, as you can directly switch them within a few seconds. Bueno, acá hay una de las características más potentes que tienen estos nuevos data loggers, que son esta versatilidad de sondas con las cuales ustedes pueden medir cámaras frías, productos congelados, temperaturas, humedades ambientales. Bueno, ahora vienen las sondas que son digitales. Estas sondas digitales permiten sacarla del logger, poner otra sonda digital mientras tanto para evitar, ¿cierto?, tener estos espacios de estas lagunas de datos. O sea, ustedes simplemente cambian la sonda externa, se vuelve a posicionar esa sonda externa y la otra la pueden mandar a calibrar sin necesidad de que saquen todo el logger, simplemente la sonda externa. Así que esa es una de las principales ventajas que traen estos data loggers nuevos. Thank you, Lars. Okay. So of course, not to mention that they are very precise, especially for the PT100. You have also the option whether you want to use a PT100
in a digital version or also in an analog version. It's possible in both ways. So also here's maximum flexibility. Bueno, las sondas en general tienen bueno, cabe mencionar que Testo en general sus productos son de muy alta calidad, la exactitud es muy buena. De hecho, estas sondas siguen siendo tal cual, mantienen las mismas características, sobre todo las PT100, que pueden ser utilizables tanto para los conectores DIN como algunas sondas que son incluso, principalmente conectores DIN, y que tienen este nivel de exactitud, también en sondas digitales. Y que tienen también esta posibilidad de hacer una recalibración simplemente sacando el logger. Okay, and then going over to the next part of the hardware components, which is also the interface of other sensors, which I have quickly introduced in the overview. So via the analog coupler, which is connected to our TUC4 logger, you can also integrate other Testo parameters. As I said, so for example, differential pressure or also other third-party devices can be integrated via the analog coupler into the Saveris Pharma system. Bueno, esta es sin duda otra de las características principales que trae esta nueva versión de hardware. En primer lugar, estos data loggers pueden conectarse, sobre todo el TUC4 o el TUC4 se puede conectar a un data logger, a un análogo, un acoplador análogo, el cual este acoplador análogo, si es que si este acoplador análogo tiene o conversa análogamente con otro instrumento como un medidor de presión diferencial, ustedes pueden integrar esa medición al circuito. Esta medición va directamente al sistema Saveris y de esa forma ustedes pueden monitorear, por ejemplo, una presurización de una sala blanca y integrarla al software. Okay, so we have now addressed basically all the hardware components and its features. So I would hand over now to Lars? David. Yeah. Lars, sorry. Do you need in this analog coupler? Do you need what kind of energy do you need in this area? Do you need batteries or do you need power? Yeah, you need a power supply for the TUC4 logger. Okay. And then one for the transmitter. And one for the transmitter as well. Okay. Yes. Yeah. Okay. So, bueno, en este caso, si es que ustedes eventualmente quieren utilizar este acoplador análogo para medir otras variables fuera de temperatura y humedad, necesitarían una fuente de poder que vaya, digamos, energizando el logger, energizando este acoplador análogo. Okay. Are there questions so far for the hardware part? Because then I would hand over to David for the software part. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda respecto a lo que es el hardware? Porque ahora vamos a pasar a la parte del software que nos va a durar, David Smith nos va a ayudar con eso. ¿No? Ok. Parece que no. Recordar nomás que pueden dejarla, si de repente no quieren comentarlo, pueden anotarlo en el chat también las preguntas. Okay, so then David. Okay. Yes, thanks, Lars. I'll take over from here. As Philip said earlier, I'm David. I'm also an application manager here at the Testo headquarter. And I would jump into the software part directly from here. With our Testo Saveris software, we basically have two main interfaces for the end user. The first one is the client, which is available in two versions, the Pro version and the CFR version. Ok. Bueno, en primer lugar, David, agradecerle desde ya su participación. Él es ingeniero de aplicaciones y está focalizado en la parte de lo que es el software. Desde el punto de vista de software, nosotros contamos con dos versiones, un software que es professional y tenemos otro que es CFR 21 para la industria farmacológica. Okay, David. Yes. In both versions of the client, so either Pro or CFR, you have the option to display tabular or graphic measurement values, like we will see in the demo later,
You can conduct analysis like mean kinetic temperature, and you can also, of course, create reports. So on the one hand side, one-off reports spontaneously, but you can also configure automatic reports which can be sent either via email or they can just be saved to the server or the PC. Claro, en ambas versiones del software existen características que son similares, como por ejemplo todo lo que tiene que ver la visualización de los datos. Hoy en día contamos con una versión también, una versión web. Punto importante es el tema de los reportes. En este caso, los reportes también pueden ser enviados en ambas versiones del software vía forma automática o también de sacarlos, extraerlos de forma manual. Y bueno, en general ambos software cumplen con las mismas funciones. Yes. One benefit of the software is the central archiving and tamper-proof storage of the data from different projects in an SQL database. So you have the option to incorporate measurement data from different projects, so different bases and different sites in one software, and all manage it from this one software and this one server. Claro, una de las ventajas significativas es que el software permite almacenar datos de diferentes, o almacenar o llevar a cabo toda la reunión de los datos o todos los datos en un mismo software, en una misma base integrada. De hecho, uno puede incorporar varias bases y todas estas bases se comunican al mismo software y de esa forma ustedes pueden seguir teniendo lectura asociada a eso. Sorry to interrupt, David. There's Yep. one question in the chat. Okay. I don't see the question. I would read it, but my Spanish is not that good. You can try it. Unfortunately, I cannot see the question. I'm not sure why, but if you can, maybe Philip, you can send me the question via web. Acá, Alejandro, yo te la leo. Hola, All right. buenos días. Por lo que veo, las sondas pueden ser con cable e inalámbricas, ¿no? ¿Qué rango de presión y temperatura miden y soportan? Bueno, las características, well, in this question, they try to explain about the range of the proof. As I know, well, I will explain this in Spanish much better. En este caso, las sondas son bastante versátiles, tenemos muchas sondas. Esas sondas van a depender, tienen rangos como en el caso de las PT100, perdón, de las termocuplas, podemos llegar sobre incluso los 1000 grados Celsius. Pero bueno, la verdad que podemos profundizar esa respuesta más adelante. Después de esta presentación yo los puedo ayudar con ese tipo de características, pero solo comentarles que tenemos un rango absolutamente amplio respecto a las temperaturas. Van a depender, por supuesto, de sus exactitudes o de las exactitudes que ustedes también estén buscando. Pero tenemos un rango bastante amplio con muchas sondas disponibles, así que más adelante, como menciono, podemos profundizar en eso. Okay. Yes. So to ensure that only authorized people have access to the system and to, for example, zones, you have flexible user management with user rights and also alarm management. So who gets which alarms in case of deviations, so that your users can actually take countermeasures if in case of an incident. Bueno, un punto importante es que el software, sobre todo software CFR o el software en general, ambas versiones tienen la posibilidad de administrar o de tener diferentes tipos de usuarios. Algunos usuarios son administradores, otros son solamente medianos administradores y otros son simplemente observadores. Y eso hace que no todos puedan interferir o puedan modificar ciertas características del software. Y por supuesto también tienen acceso a diferentes zonas, diferente visualización de zonas dependiendo del tipo de usuario con el cual se esté trabajando, y eso desde luego ayuda a mantener un orden en lo que es el software. Okay. Yes, and the second version of the client software is the CFR software. So for target groups which have more strict regulations and are CFR regulated, we also have this version, which includes all functionalities of the Pro version, but a more enhanced user management linked to the Active Directory.
Claro, bueno, y aquí ya entramos a lo que tiene que ver con el software CFR, software por supuesto diseñado para la industria que está más regulada o el formato farmacológico al cual ustedes están ligados. Y acá, si bien cumple con las mismas funciones que tiene el software professional, sí viene con ciertas características que hacen que el software sea por supuesto validable CFR. Yes. And of course, the CFR version is fully CFR compliant, and thanks to electronic records, electronic signatures, it provides an audit trail, etc. Claro, parte por supuesto de lo que lo caracteriza como CFR es por supuesto todo lo que tiene que ver con la auditoría trazable, también con la firma electrónica, con la validación de la documentación electrónica, que son muy relevantes aquí. Todas estas mediciones quedan centralizadas en una base de datos que hacen que tengan características de validables y por supuesto tampoco puedan ser manipulables. Así que eso lo hace también, desde luego, su principal característica como CFR 21. Yes. So this was the client, and the next component of the Saveris system is the additional cockpit, which is a platform-independent web-based user interface. Bueno, otro punto importante, y esta es una de las principales características que viene con la nueva versión del software CFR, es la posibilidad de utilizar este Saveris Cockpit. Funciona en paralelo a lo que tiene que ver con el sistema Saveris, la cual permite la visualización de los datos vía web. O sea, interfase web que se comunica a la base de datos y ustedes pueden visualizar estos valores de diferentes plataformas que tengan acceso a Internet. This makes it possible, the cockpit, to access data, acknowledge alarms, etc. For example, with smart devices like a smartphone, a tablet on the go. And you can also customize the appearance of the cockpit with floor plans, logos, and you can visualize your whole system in a much more improved usability, like I will show you in a second. Claro, en esta versión del software, este servidor web permite, por supuesto, visualizar las alarmas, las transgresiones de temperatura, inclusive el historial de esa sonda, vía cualquier dispositivo inteligente, cualquier dispositivo smart que permita acceder a Internet para poder visualizar estos valores. Yes. Yeah, and as the client, as the CFR software, also the cockpit has an enhanced user management, and you have, for example, the possibility to restrict certain zones or views from certain users, so only the authorized users can see those specific views. Otro punto importante es que acá algunos usuarios uno puede darle restricciones a ciertos tipos de usuarios para que no puedan tener acceso a observar todo el sistema de monitoreo, solamente observan ciertos puntos a lo largo, ciertos puntos dependiendo del tipo de área en el cual se estén desempeñando, y tampoco hay una restricción respecto a las licencias. Yes. So at this point in time, I would jump into the live demo, but I would just like to ask if there are any open questions with the software before we start into the demo. Bueno, vamos ahora a pasar a la parte de la demo, cómo funciona este Saveris Cockpit, cómo funciona este Saveris servicio web. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Okay. Wow. Then I would share my screen. You can see this, right? Yes. The client. Okay. Starting off, I would like to show the client software. In this case, the 21 CFR Part 11 client version that I explained earlier. Here we are on the main display, how the software opens once you have opened a project. We can see a graphic display, we can see a table display, and in this case, the alarms. And this can be, of course, selected at the top. Claro.
Bueno, acá, esta es la versión tradicional del software. Aquí no estamos en la versión web, estamos simplemente en la versión tradicional. En esta parte de la plataforma uno puede observar una gráfica de las temperaturas, puede ver también una tabla con el historial de lo que ha ocurrido en un periodo de tiempo. Y abajo también pueden ver todo el historial de las alarmas que hayan ocurrido en ese punto de medición a lo largo del tiempo. Yes. So we can see on the left-hand side here, this is my test system. I have only 3 zones configured. So for example, manufacturing, storage, and clean room. In this case, storage is open, but I could also switch to clean room and see in the clean room, I do not have any alarms, and this is the measurement data. Bueno, esto es una versión demo, ¿cierto?, del laboratorio de Testo. En la parte izquierda ustedes pueden ver las diferentes zonas que se pueden ir creando dependiendo de lo que ustedes, como quieran ordenarlo. En este caso tiene las temperaturas en conjunto, también tienen por ahí la parte de humedad y puntos de rocío en otro. A la derecha uno puede observar en la tabla, puede ir observando la fecha, el tiempo y por supuesto la temperatura respectiva dependiendo de cómo ustedes lo hayan organizado. Todo esto se puede manejar y todo esto ustedes lo pueden organizar de la forma que ustedes estimen conveniente. So currently I have the zone storage open, which has a DIN2 logger. And we can see, as it's marked red, there is a temperature deviation. I can also see this here in the alarms input. So currently we have 23 degrees Celsius and the alarm is at 21 degrees Celsius. And we can also see the red light flashing the alarm indicator. Bueno, en este caso también se simuló una alarma. La alarma está establecida, como se ve en la parte de abajo, se ve que está especificada a 21 grados Celsius y está marcando 23 grados Celsius. Cuando ocurre esto, todas las lecturas comienzan a ponerse en rojo, tal como lo están viendo acá en la tabla, y por otro lado, en la parte superior, comienza digamos, a parpadear en un color rojo, que existe una alarma sobre todo con un set point hacia arriba. Yes. So now by clicking on this red flashlight, I get the details again, and I have the option to acknowledge this alarm. I can choose a predefined comment. So in this case, I would do something about the alarm, then mark it as resolved, and then click OK. And we see it changes back to green, and the alarm is acknowledged. Bueno, David and Alejandro, there's also a question, but Alejandro, please translate first. Yeah. Ok. Bueno, en este caso, al minuto de confirmar, entre comillas, la alarma, haciéndole clic en ese sector verde, que ahora está verde, pero antes estaba rojo, aparece toda la nomenclatura, ¿cierto?, de dónde ocurrió la alarma, por qué se transgredió el límite, y también yo le puedo agregar los comentarios respecto a lo que ocurrió en base a esa alarma. Y ahí después vuelve a ponerse en verde una vez de que yo confirmé la alarma en el software. Okay, Philip, can you help me with the question, because unfortunately, I cannot see the question. Te la here. leo, Alejandro. La gráfica gracias, permite Rodrigo. ver al mismo tiempo la temperatura máxima y mínima y la humedad. Sí, bueno, esa pregunta la puedo contestar yo. Efectivamente, sí se puede ver en la gráfica el rango en el periodo de tiempo que yo seleccioné. Yo puedo ver el rango máximo, también puedo ver el rango mínimo, insisto, en el periodo de tiempo que yo selecciono. Y por otro lado, también se puede ver la humedad. O sea, en este caso una sonda simplemente de temperatura, pero si estuviera integrada la humedad, también sería posible. The question was if it's possible that you can see also in the graphic, you can see the maximum and the minimum in a period of time, and also if you can see at the same time the humidity in the graphic. Yes. So if the alarm limit is here set to 21 degrees Celsius, so this is lower than the current
what is currently being shown, but I can zoom out, for example, and then once 21 actually comes in to the range of the y-axis, then of course it's displayed for this channel. Also, if I were to add another channel for humidity to this zone, this would be in the same graph with another axis description. Ok, sí, bueno, tal como lo están viendo aquí en la pantalla, sí es posible hacerlo, insisto, depende del periodo de tiempo, pero pueden ver ambos gráficos. And Lars, and David, if we have a humidity proof, also you will see the line of the humidity as well, isn't it? Yes, exactly. Yeah, we would just have another line here. And of course, as the humidity measurement is not scaled in degrees Celsius, you would have on the other side a relative humidity scale, but it's in the same plot. Exactamente. Si es posible, en caso de que haya humedad, también se puede observar en el mismo gráfico, a la izquierda va a ver la temperatura y en el lado derecho la escala de humedad. Okay, thanks. Yes. Okay. So I would jump to the next point, the next menu point, which is basically the alarm management. Here you manage everything how your system behaves. So the settings of the system concerning alarms, if your base is not reachable, if loggers are not reachable, etc. Bueno, en esa sección tú pueden también hacer toda la configuración que tiene que ver con la alarma, específicamente por componente, por canal. En este caso está seleccionando la sección de alarmas por componente y en caso de que algo falle, el sistema tiene que arrojar una alarma en base a algún tipo de falla que pueda ocurrir con un data logger, con el servidor, con la base, etc. Yes. So, for example, things like if your logger has a low battery, you want to have an alarm. Things like this can be configured here, but also the limit values. As you can see, this was the logger that we just acknowledged, the alarm, and here I have the lower threshold and the upper threshold configured. Claro, aquí también esta es la sección en la cual por canal yo puedo establecer los diferentes límites de alarma que existen. En este caso especificó un límite de alarma bajo, otro límite de alarma alto. Insisto, estos por canal pueden ser cientos de canales con su respectiva configuración de alarma. Y bueno, tal como lo está ahí, lo está mostrando, este es el lugar donde se hace esa configuración. Yes. I can also configure alarm receivers, like for example, via email, I have myself configured, but also via SMS. If I have an LTE stick applied to the base, I can also send out alarms via SMS. Claro, aquí también se pueden configurar los horarios en los cuales ustedes quieren recibir esta alarma. No necesariamente tienen que recibirla 24/7. Hay áreas que la verdad no me sirve mucho recibirla un fin de semana. Por otro lado, especificar por teléfono si eventualmente alguien quiere recibir o no una alarma vía SMS. Okay. There's again a question, actually. Before I jump to the system. Yep. It is also from Marcella. Yeah, I can go. Alejandro, si instalo un logger dentro de una rampla de camión, ¿me permite ver en tiempo real la información? ¿Me entrega alarmas en caso de estar fuera de los rangos seteados? Bueno, buena pregunta. La verdad que este sistema está más focalizado a un sistema estacionario, no está focalizado tanto a un sistema móvil. Por lo tanto, en tiempo real no sería posible observar ese valor, ¿ok? Pero va a ser buena pregunta igual que se la vamos a hacer a la gente de Testo. David, if possible that, well, I tried to ask this question I tried to answer this question to the customer. Is basically if possible that we can put a proof, install a proof in a transport, for example, in a truck, and try to get the information online, if possible, with this version of the software?
And also the second part of the question, if it's give you an alarm in case it is out of the range. Yeah, the probe has to be always in range either of a gateway or of the Wi-Fi access point. So there is no GPS or LTE enabling of a logger itself. So if the logger were to be mounted on a truck, for example, it would not send measurement values or trigger alarms while it is out of range of the gateway or the Wi-Fi access point. Bueno, no, como les mencioné, el logger no está capacitado para poder mandarle información en tiempo real, ya que no cuenta con un GPS incorporado, tampoco con otro tipo de tecnología. Pero si el logger está dentro del rango donde se utilizan estos gateway, estos sensores de radiofrecuencia o estos receptores de radiofrecuencia, por supuesto lo va a poder leer, pero tendría que pasar como una especie de puerto o de tag para recibir esa información. Pero desafortunadamente en esta versión de software no contamos con la aplicación móvil en tiempo real con alarma y historial. Okay, great. So I would just like to show you the system tab as well. Here I can see all the components that are in my system with operating data, so what is connected with the settings of my loggers, for example. So how charged the battery is, how the communication was, how the radio quality is at the moment where this logger is mounted. Bueno, en esta sección del software uno puede observar el comportamiento que tiene el logger del hardware, principalmente en base a su calidad de señal, si es que está recibiendo bien la señal, si está también con un buen nivel de batería y, por supuesto, el rango también o el intervalo de medición que tiene cada uno de estos dispositivos que están midiendo. Yes. And also CFR, as mentioned, I have the option to open the audit trail, and as we can see right at the bottom of this audit trail, this entry here is the alarm that we just confirmed together. Bueno, aquí ya viene una parte del software que está focalizada a la parte de la parte CFR, 21 CFR parte 11, en la cual establece un audit trail. El audit trail es donde toda la información que ha ocurrido en el logger queda registrada. Y aquí, por ejemplo, una alarma que se confirmó ya queda registrada en el software. One question, David. In this audit trail, you can see also the alarm trigger or just the confirmation? Excuse me, what do you mean? In the audit trail, you will see, it's possible to see an alarm trigger. For example, if you have an alarm, you can see the alarm in this audit trail or just the alarm confirmed? Well, the alarm is only written into the audit trail if it is confirmed. But in the audit trail, I can see here when it was confirmed. Right. I can see by whom it was confirmed, so me, what was done, which instrument, and then when the alarm was triggered and what happened. So I can get all the information. Here I can see we at German time 4:18 in the afternoon we acknowledged, but the alarm was triggered at 2:39 p.m. So 1 hour 40 minutes earlier. But you only see in this step, you only see the alarm when it's confirmed. Yes. Okay. Before it hasn't been confirmed, it is still pending, and there is still an incident to investigate. So it's not in the audit trail yet. Okay, bueno, en este audit trail también uno puede ver cuando la alarma se gatilló, cuando se encendió, por decirlo así, cuando se encendió la alarma, por decirlo de una forma. Y en este caso aparece en el audit trail siempre y cuando yo confirme la alarma. Si yo no confirmo la alarma, no aparece ahí, pero una vez que la confirme, aparece la fecha y la hora en la cual se generó la alarma. Okay, thanks, David. Yes.
Also here you have the option to configure permissions for the zones, for example. So saying I want only specific people to be able to see the zones. In this case, everyone is able to see because I didn't restrict it. And you can also say, okay, who is allowed to do what? So a power user, in my case, is not allowed to import adjustment data. Yes, and he's not allowed to change system settings. Claro, bueno, este segmento también permite configurar qué tipo de usuario puede tener, puede ver ciertas cosas y las restricciones que tienen dependiendo del tipo de usuario con el tipo del cual vaya a visualizar el software. Existen usuarios como Power User o I cannot see very well. Comsoft, normal user, Power User, admins. Yes. Claro, existen 3 niveles de usuario y dentro de estos 3 niveles de usuario pueden tener ciertos límites de visualización, de acción en el software que permiten llevar un control mucho más efectivo y por supuesto no darle atribuciones quizás a personas que no lo necesitan. Yes. There is a question. Yep. Rodrigo? Oh, I don't see the question. Wait, yeah. Let me. I think David. one is, can I get the data into Excel? Is that the question? Oh, maybe later we can check this question. Sorry, but right now, unfortunately, I don't see the chat in the chat conversation the question. Later on, we can at the end of the presentation we can answer. Okay, great. Mm-hmm. So the last topic I want you to talk of before I jump into the cockpit is the automatic reporting. Of course, you can configure them as well in the client, but also in the future in the cockpit. And yeah, basically you have different options to configure an automatic report. So there are predefined versions, like one report for 21 CFR, a brief one, but you can also customize and then choose whatever you want. You can export them as PDF and as CSV, so Excel readable format. You can choose the zones you want to have and also a schedule and how the report is sent up by email or as a file. Bueno, en este segmento, en esta área, uno puede configurar los reportes. Los reportes existe la posibilidad de mandar un reporte automáticamente a diferentes usuarios de forma diaria, semanal, mensual, con los intervalos que ustedes estimen convenientes. En este reporte uno puede ir especificando ciertas cosas que se vayan generando dependiendo del lugar donde ustedes vayan hacer la medición. Por ejemplo, tenemos reportes que van asociados a un detalle más consolidado de lo que es del formato CFR 21. También existen reportes en los cuales yo puedo poner los promedios de la lectura, otros que puedo poner las lecturas de forma puntual de cada uno de los canales, etc. O sea, se puede ir personificando o haciéndolo de una forma diferente la medición propiamente tal o la ejecución del software para diferentes usuarios, dependiendo de lo que uno esté buscando. Sorry, David, right? I Yes. can see that now you can export the report by by yes, as CSV. This is a new feature. Yeah, this is an Excel readable format, so you can just open the report and for example the table of the measurement value in Excel. Bueno, esto para los que no habían tenido, bueno, los que ya tienen el software, ahora van a poder realizar este reporte automático, también integrarlos vía Excel, algo que es absolutamente nuevo. Así que, ok. Gracias. Okay. So this was basically the client. Of course, there are more features, but we cannot jump into them in detail in this training. And now I would like to come to the cockpit, so the web-based interface that I mentioned earlier. Bueno, a esta hora saltamos a la parte que es este servidor web, este servidor que corre en paralelo al software tradicional.
Este servidor web, como ya lo habíamos mencionado, permite visualizar, es una interfase que nos permite visualizar los valores vía web desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Yes. So this is basically for this cockpit the home screen which has been configured, and we can see here a map of where we are in Germany, and we have one site in Lenzkirch and one just 15 minutes away in Titisee, where I am actually just right now sitting. Bueno, en esta parte del software uno puede configurar un mapa. En este caso, este mapa fue configurado en la parte Alemania. Por un lado está la ciudad de Lenzkirch y por otro lado está Titisee, que es donde ahora está David, y permite visualizar, ¿cierto?, en forma simultánea los dos puntos en los cuales yo quiero ver mis valores. We can see both are green, so there does not seem to be an alarm, and I can just click and dive down deeper into more detail. So we can now see the top, the two buildings in Titisee, and I can then jump one more level down, and then I can see a floor plan, with certain loggers. For example, this logger. I changed this setting to Spanish, so you can actually read it. We have a current value right now. Bueno, en este caso uno puede ir configurando este mapa con diferentes niveles, o sea, yo puedo ir poniendo ciudad, por ejemplo, pusimos una ciudad, pusimos una localidad, después pusimos la bodega, y en la bodega hay diferentes puntos de medición. Se ve un ticket que está verde, significa que en ese rango, en esos puntos, no han ocurrido alarmas. Al acercarme con mayor profundidad hacia el punto, con mayor detalle, puedo observar también la gráfica completa. En este caso también está la versión en español, y puedo ir viendo todo el historial que tiene ese punto a medida de que me voy acercando al lugar. De esta forma es mucho más simple, por supuesto, la visualización de la lectura. Tal como lo está mostrando acá, uno puede ver el historial completo. Yes. Yeah. In this case, I switched to a logger, and you can see, this logger is delivering some values over a certain time frame. I can change the time frame as well. And we can see the temperature values of this channel, which is in our Testo world. In this case, for the last 7 days. Bueno, aquí gráficamente uno tiene una visualización por canal, por data logger, de cómo ha sido el historial en un periodo de tiempo determinado. Simplemente haciéndole unos clics, uno puede ir observando la tendencia de cómo los valores se están mostrando, y eso sin duda que ayuda significativamente cuando tiene más de 50, 70 puntos por medir. Yes. Okay, I'm jumping to a different cockpit, which is my test system again, because I have some more functionalities there. In the cockpit as well, you can see in this case, because the temperature is still warm, I acknowledge the alarm, but it hasn't changed. So I get another alarm in this case, which I can see here. Bueno, aquí, por ejemplo, ocurrió una alarma. En ese tópico, en esa alarma, estaba establecido que cuando superara los 21 grados Celsius, mandara una alarma. En este caso está bastante más cálido, está llegando a 23 grados Celsius, y ahí se ve cómo se ve una alarma, ¿cierto?, una vez que sale del sistema. En ese caso, simplemente uno confirma la alarma. ¿Ok? Okay, David. Yes. As you can see, I can then press confirm alarm, and then I can put in a description. So maybe ongoing, and then confirm it again. David, one question. This confirmation, this feedback that you put already, go to the audit trail as well? Yes, exactly. Okay. As you can see, I just wrote ongoing. And in the audit trail, which I can also open in the cockpit, it has basically the same information as the client audit trail. So I can also see
the time the alarm has been triggered. I can see when it was acknowledged. Yes. Bueno, punto importante es que las alarmas o todas las acciones también que se están generando, bueno, específicamente en este caso son más temas de alarma, no se puede configurar nada en el servidor web. Todas las alarmas que se confirmen caen también en el audit trail del software, digamos, en el software tradicional, y no se pierde, digamos, ningún tipo de trazabilidad en caso de que ocurra una alarma o una transgresión de límite. Yes. I also have the option to filter the audit trail in this case. So for alarm confirmed, for example, for different keywords that I want to know, that I want to have. Bueno, también es posible hacer un filtro respecto a la alarma en el audit trail, y no solamente alarmas, sino que observar otros eventos que se hayan generado de forma más simple con ese display de menús que se generó una vez realizada la misión. Yes, and I can, of course, download the audit trail either as a PDF Okay. or as a CSV. Oh, now it's downloading here. Okay, también se puede hacer una descarga simplemente vía PDF o también hacer una descarga directamente a otro tipo de disco. Yes. What I can also do in the cockpit, if I jump to a channel, I can create a one-off report of this channel. I can define the date, the time frame. So, for example, yesterday. Bueno, otro punto importante es que ahora también se pueden generar reportes simplemente de un puro canal, de un puro data logger, no necesariamente de un grupo de data logger como lo hacemos en el software tradicional, y eso facilita significativamente la ejecución de alguna tarea. En el software anterior, la versión anterior, tenemos que crear una zona. En este caso no es necesario crear una zona, se puede crear un reporte sin problema desde un reporte desde una pura sonda, un puro canal. Yes. I also have the option to adjust the layout as in the traditional software, as in the client, but it's a lot more user-friendly. It looks nicer. Yeah, you can customize what you want. Yeah, and then just export this. So in this case, let's just export a brief one. Save. We can add signature lines and then create the report. Interesante. Bueno, en este caso, la estructura de cómo yo quiero diseñar mi reporte viene con una interfase diferente. Uno puede ir viendo, ¿cierto?, cómo se van creando los reportes y el formato de como yo creo que se cargue el reporte, y eso lo hace mucho más amigablemente, ¿cierto? Lo hace mucho más intuitivo y de una forma mucho más simple. Ahí se ve. You can see in this report, we had 0 alarms, 0 numbers of warnings in the time frame, so yesterday. Looks very nice. And we can also configure automatic reports, which looks basically like the one-off report from the functionality. So the reports are the same. Yeah, I can select the alarm sources that I want to have and send them by email, for example. In this case, it is only saved on the server, and we can define a schedule, for example, every week, every month, repeat every 16 days, for example, at 10:23. Bueno, acá viene otra mejora también significativa, que es esta posibilidad de mandar los reportes con intervalos diferentes, a fechas, digamos, de acuerdo a mi criterio, por logger, por canal. Por lo tanto, también le da esa versatilidad de mandar un reporte automático a algún usuario que simplemente quiere ver esa sonda sin necesidad, vuelvo a insistir, de crear zonas, como lo hacíamos en el software anterior. Great. And the last
functionality I would like to show you in the cockpit is the access management. In the client, as I demonstrated, you can say who has access to which group, and of course this is also possible in the cockpit. I have configured this manufacturing zone as a security zone, and then I can just assign Active Directory groups to this zone, and only users in this Active Directory group can actually view this data and acknowledge alarms. Bueno, acá en esta sección uno puede también dar ciertos permisos a ciertos usuarios con ciertas atribuciones para que tengan acceso a ciertas zonas y no tengan necesidad también de reandar o visualizar diferentes zonas que no les competen. Por lo tanto, es una forma de poder también ordenar y que el usuario se focalice específicamente en lo que le interesa y no visualizar absolutamente todo. Okay. So this is basically it from my side concerning the client and the cockpit. So we could discuss the question now or in the Q&A part afterwards. I think that afterwards, in the last part. Okay, then I would hand over to Lars again for the presentation. Yep. Thanks, David. Thank you very much, David. Yeah. Okay. Then we have the live demo. We would now again discuss here the advantages we have just discussed as a summary here. So we finalized the hardware and the software part. So the first advantage you have with the Testo Saveris Pharma system is the data security due to the triple storage you have in the logger base as well as in the database. Bueno, acá ya pasamos a un segmento que es mostrarle en forma general en qué consiste las principales características que tiene el software. La primera de ellas, por supuesto, es la seguridad. Tenemos, como les mencionamos anteriormente, una triple redundancia de guardar los valores. Tenemos por un lado la sonda, tenemos por otro lado la base y por otro lado tenemos la base de datos. Por lo tanto, tenemos un nivel de seguridad que nuestro principal objetivo es mantener o evitar la pérdida de datos. Second advantage is the flexibility. Because of the modular system, you can combine every logger with every communication module. Por segundo punto importante, la flexibilidad. Como lo revisamos, los loggers ahora tienen una interfase de comunicación, una integración de sondas y unas sondas digitales que son realmente innovadoras para este mercado. Por lo tanto, esa flexibilidad hace que podamos movernos con mayor agilidad para poder solucionar un problema o poder medir sin inconveniente. The third advantage is the efficiency, because with the digital probes, you have a very quick and easy exchange of the probes, and you do not have any downtimes, so there is no data gap when you change the probes for calibration. Bueno, también es bastante eficiente, específicamente con estas sondas digitales que permiten hacer una recalibración sin necesidad de sacar el logger. Solamente saco la sonda externa, mando a calibrar la sonda externa y por otro lado, cuando saco la sonda externa puedo poner otra. De esa forma se mantiene la comunicación, se mantiene la medición del valor y no hay estos periodos de tiempo extensos en los cuales no tengo datos porque estoy mandando a calibrar la sonda. Yeah, and the fourth point is what has David just explained, is the transparency. With the cockpit, you have a platform-independent access to all your sites at all times and wherever you are, with your smartphone or with your iPad or whatever. Bueno, cuatro puntos importantes, sin duda la transparencia. Ustedes pueden, en base a esta nueva versión del cockpit o de este Web Access, van a poder acceder en cualquier minuto, a cualquier hora, vía un dispositivo que tenga internet, a los valores, sin necesidad de ir al software madre y poder realizar la medición. Por lo tanto, esa transparencia y la inmediatez del valor es bastante importante.
And the last point, of course, everything in the system here, from the hardware to the software, we are fully CFR 21 Part 11 compliant and fulfill all the pharma requirements with the Saveris Pharma solution. Bueno, por último, es un software que está validado y que cumple con, con 21 CFR parte 11, firmas electrónicas principalmente, y toda la documentación electrónica puede ser validable en base a que el software cumple con este estándar. Por lo tanto, lo hace sin duda tiene esta ventaja de que ustedes ya pueden empezar a omitir esta cantidad de papeles y firmas electrónicas porque el software ya tiene este estándar. Yep. Therefore, we say for pharma, of course, you have one partner for everything and you have one solution for everything. Claro. Exacto. Ya no es necesario que ustedes tengan múltiples proveedores para poder hacer este monitoreo. Nosotros con un puro software en base a nuestro servicio podrían canalizar todo absolutamente con nosotros. Okay, and then now we come to our last topic, which is the backwards compatibility. Here we explain how you can integrate a new Saveris generation into an already existing second Saveris generation. Bueno, aquí ya vamos a la última parte de la presentación. En esta parte es un poco más focalizada a clientes que ya tienen el software y tienen, por supuesto, componentes y cómo conversan esta nueva versión de Data Logger con la versión antigua. Así que ahora vamos a ver un poco cuáles son las diferentes opciones que tenemos para poder hacer este trabajo. Here it's very important to mention that when you want to kind of like integrate a new Saveris base into the system, then you don't have to replace the entire second generation. You can do everything step by step, and it always starts with the first step, which is exchanging the Saveris base V2 with the base V3. This is always the first step. Bueno, primero entender de que las versiones antiguas pueden conversar con las versiones nuevas. No hay que botar absolutamente todo y reinstalarlo nuevamente. Esto se puede hacer paso a paso por vías separadas. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que esto existe la flexibilidad para que ambos sistemas conversen y trabajen en conjunto. Yeah, and a big advantage is when you have a second generation base. For example, this base is not on the same technical level as it's the new Saveris V3 base. So you can connect more channels to the new base, and also the new base is sending SMS on the 4G or LTE technology and no longer on the 2G technology. Bueno, cuando existe una compatibilidad bastante clara entre lo que es la nueva base, en virtud de la base antigua. Por lo tanto, uno puede acceder a todos los beneficios que tiene la base nueva utilizando un hardware antiguo. Otro punto importante es respecto al envío de datos vía SMS. Ahora se utiliza una tecnología que se denomina LTE o 4G, que ya omite este módulo antiguo de tecnología 3G de medición de envío de datos vía SMS. Okay, so I would now show different scenarios how the backwards compatibility can be implemented here. Here we see again several advantages we have just discussed here. Bueno, ahí ya... Sorry, I'm going back. It's okay. Bueno, ahí se pueden ver algunos de lo que ya habíamos conversado. Las diferentes, el hecho de que ya utilice esta base nueva me va a permitir a mí instalar una cierta cantidad significativa y el aumento de los componentes y con todas las ventajas que ya antes les habíamos mencionado. Thanks, Dave. Thanks, Lars.
No problem. So, okay, so what you see here is a very basic infrastructure of our Saveris second generation. And what will you, yeah, okay, please go ahead. Bueno, aquí podemos ver un esquema de la versión que actualmente muchos de ustedes están utilizando. Y esta es la versión tradicional a la cual estamos accediendo hoy en día. Okay, and Alejandro, what is important now is the message that when you want to integrate the new Saveris generation, you do not need to change the entire infrastructure. So now here you see that the base will change now. The base will change and you only need to update or upgrade the software. So the first step is always only exchanging the base, upgrade to the latest software version, and then you can more or less use your entire second generation Saveris as it is, and there's no need to exchange the entire infrastructure of Saveris. Bueno, acá un punto muy importante. Acá, con esta nueva generación de equipos, simplemente tenemos que hacer el cambio de la base, esta base nueva, y también actualizar a la última versión el software. Por lo tanto, no hay que cambiar toda la infraestructura, podemos seguir trabajando de igual forma, simplemente cambiamos este componente que es la base nueva y actualizamos el software para que ustedes puedan seguir trabajando con los mismos componentes sin necesidad de que se cambie los loggers. Okay. Good, then we can go into the scenario here. So for example, when we have this situation, you have different buildings where different loggers are in there, and you now want to, for example, exchange the base. Then all you have to do is again just take out the base and use the minimum software of 5.0 SP4. So it's a very basic example here in case a base will break. Bueno, esta es una de las primeras, una representación más gráfica respecto a que simplemente necesitamos cambiar la base. No es necesario, volvemos a insistir en cambiar todos los componentes, simplemente se cambia la base y actualizamos el software para que ustedes puedan seguir trabajando con los atributos de esta nueva base y de esta nueva actualización del software. Okay, we go to a more, to another scenario. So you have now in 3 buildings, you have the second Saveris generation, and now you have a new building and you want to extend the system. Then you also have to exchange the base. You can then place a gateway in the new system and you can add all the loggers. But you see also that all the other second generation loggers can remain in there and there's no need of a total exchange. Ok, bueno, dado que la generación antigua de equipos paulatinamente comenzará a descontinuarse, si eventualmente ustedes quieren adquirir una mayor cantidad de dispositivos, basta simplemente con cambiar la base y comenzar a agregar los nuevos dispositivos en forma paralela a los componentes de la versión antigua. Let's take another scenario, which is possible. So you have, again, a new building, but you decide that you want to have also a second project with another base. Then you can have all your loggers still connected to this one base here, and they go into one data or in one database here. And you can open up a second project with a separate base and install all the new components. So you can benefit again from here, the new components, and here you don't need to change all your loggers. But if you want, you can extend with third generation. Bueno, aquí existe la posibilidad también de poder ir, en este caso, al cambiar la base, podemos trabajar en conjunto con los otros componentes.
Y también, si eventualmente queremos integrar una mayor cantidad de dispositivos, también se puede incorporar otra base y con esa base también ir integrando los demás componentes o los componentes de esta nueva generación de dispositivos. Yeah, and all this, Alejandro, is very important because many pharma companies, they require a long life cycle. And with this, we can ensure that our even our older second generation have a long life cycle and they can be used with also new components and have therefore a longer life duration. Bueno, otro punto que es muy importante es que gran parte de la industria farmacológica exige que los componentes con los cuales se estén trabajando tengan una expectativa de vida muy larga. En este caso todo sigue tal cual. Como hemos mencionado anteriormente, no es necesario reemplazar ningún tipo de dispositivo. Siguen trabajando los mismos dispositivos y esta nueva generación de equipos viene con las mismas características de los dispositivos anteriores, pero incluso con mejoras. Por lo tanto, todo, digamos, cumple con los mismos estándares a los cuales Testo nos tiene acostumbrados respecto a su calidad con las sondas. Okay, and then here we have a different scenario. So please take a look here at those two loggers, which are directly connected to the base V2 at the moment. So when you want to exchange or you have to exchange this base V2, it's not possible that the version 2 or second generation loggers directly communicate to the third generation. You always need to place an extender or converter in between. Ok, bueno, tal como lo muestra la imagen, no es posible que un data logger se comunique directamente a la base. Para hacer una comunicación fluida es necesario que exista, en este caso, un componente como un extender o un converter que se comunique a la base y desde ahí entregar la comunicación a los demás dispositivos. Okay. And with all those scenarios, we have actually come to the end of our presentation. So now, Alejandro, the question is, first of all, are there questions to the backwards compatibility? And shall we then discuss the questions we have in the chat? Bueno, Yes, yes, David? I translated the questions in the chat, Okay. so I know what is meant. So if there are no further questions concerning the backwards compatibility, we can start with those. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que tiene que ver con la compatibilidad de los dispositivos antiguos con los dispositivos nuevos? Bueno, en caso de que exista alguna pregunta, por supuesto me pueden contactar y de esta forma yo los voy ayudando. No, David? Sí. Okay, so the first open question we have is whether we can export the data in Excel, and I think we have already answered that during the presentation. That this is possible, for example, with the reports. Yes, this is a new feature of the new software. Sí, bueno, sí, la persona que eventualmente preguntó respecto a si es posible exportar los reportes vía Excel, ahora sí se pueden hacer, por lo tanto basta con configurarlo en esta nueva versión del software, no la versión antigua no es posible, y sí se va a poder realizar. Yes. Okay, thanks, David. Then the second open question was whether if there is an alarm and it's not being acknowledged, then it still shows that it's out of range. Yes, as long as you have an alarm, everything is marked red and it is shown. If you acknowledge an alarm, there's also a retrigger setting. So if I acknowledge an alarm and it is still too warm, for example, after 15 minutes, I get a new alarm. And I can see this, for example, here. This was the first alarm. I confirmed it, and then I get a reminder.
Claro, bueno, el punto, una de las preguntas fue qué ocurre si es que eventualmente me puede volver a llegar una alarma a pesar de que el software, bueno, a pesar del tiempo, o sea, si es que eventualmente me puede volver a llegar una alarma cuando un punto está fuera de rango. Eso sí es posible hacerlo, no obstante hay que confirmar la alarma en el software y especificar que vuelva después de un periodo de tiempo, que lo pueden ustedes mismos especificar ahí, mandar nuevamente una alarma. Por lo tanto, sí es posible hacerlo en caso de que el rango esté fuera de medición. Yes. Okay, David. Then the next question was how often the transmission is. So the loggers have a standard communication cycle of 15 minutes. Depending, so this is standard, and the setting is typically not there. You can change the measuring rate, but depending on the project, it's also possible to change the communication cycle in close coordination with experts from Testo and Unbo. Bueno, en este caso la pregunta fue cada cuánto tiempo un logger puede comunicar. Bueno, existen dos cosas. Una es los intervalos de medición, que pueden ser desde 1 minuto hasta, entiendo, 24 horas. Y la otra pregunta es cada cuánto tiempo se comunican los loggers. Y bueno, también ese estándar de comunicación también puede ser configurable. No obstante, el estándar creo que es cada 1 minuto. O sea, cada 1 minuto el logger se comunica con algún receptor, busca la información y luego va al estándar al intervalo de medición. Yes. And then we had the question about the measurement range of the temperature probes. Therefore, I am just pulling up the data sheet, but this can also be Bueno, seen. Claro. Bueno, esto respecto a los rangos de temperatura, nosotros tenemos una ficha técnica completa con todos los dispositivos y con todas las sondas que utiliza el software. Por lo tanto, si es que eventualmente quieren profundizar en alguna sonda en particular, no duden en contactarme y yo los asesoro para que podamos ver la ficha técnica y, por supuesto, establecer los rangos, las exactitudes y otra característica que estén buscando. Yes. So in case of the digital probes for the TUC, we have certain values for the NTCs, for example, but we also have a PT for higher range temperatures. Yes, exactly. Entonces, bueno, en caso de que estén buscando alguna exactitud en particular, tenemos sondas PT100, tenemos también tanto digitales como en formato DIN, y tenemos diferentes niveles de exactitud dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Okay. And the last question, let me just translate it real quick. Does web access require the installation of Microsoft IIS? I am not 100% sure what Microsoft IIS is. Typically with a normal Microsoft Server 2019, the Saveris server, the cockpit server runs and is and works normally. With any client, so doesn't have to be a Microsoft client. Can also be an iPhone, for example. You can access the cockpit. Bueno, una de las preguntas fue de qué forma podemos acceder a este servidor web. Bueno, la configuración, la entrada al servidor web puede ser desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. No necesariamente tiene que ser un sistema Android o Windows, sino que también puede ser iOS y de esa forma ustedes pueden visualizar todos estos valores vía web. Más detalles, por supuesto, si quieren profundizar respecto a las características del servidor o los recursos que se necesitan para poder hacer esta instalación web, me pueden contactar. Ok, JB, Lars. So there was just one last question that came in the second. Well, the translation isn't that good.
it says something about probes being calibrated in the huminator spanning their full range of temperature and relative humidity. In general, it is of course possible to calibrate those probes, for example, with TIS, our company, or I don't know if you have calibration services as well. La pregunta se focaliza si es que estas sondas son totalmente compatibles, ¿cierto?, con el Huminator. Para aquellos que tengan Huminator, efectivamente sí es posible realizar las calibraciones sin inconveniente. Sí tendrían que tener una sonda externa específicamente para instalar estas nuevas sondas digitales que son externas, pero sí es posible realizarlo. Well, according to your question, David, yes, we have a third part that help us with the calibration, and we have basically all the tools necessary for do that. And yes, I explained to all of them that how necessary or how quickly easy is this new generation of proof, digital proof, for performing the calibration. And the most important part is that you don't have gap, you know. Yes, that's especially important with the hot swap. Okay, great. Okay, well, muchas gracias. Thanks so much. Thanks so much, Lars, David, Philip. Gracias a todos también por su tiempo. Fue una charla relativamente extensa. I don't know, Philip, if you want to add some question or some. No, I don't have any question, but really thank you for your time. Thank you, David. Thank you, Lars, for your time and as well for the presentation. And a special thanks for you, Alejandro, for the translation. It was amazing. Really, it was like it's your profession. So sometimes my other profession. So I hope you translate the right things in Spain. This I can't say, but yeah, sometimes I understood it a little bit, but not in a deep way. You start to learn. Yeah, exactly. But in general, thank you very much. Okay. We hope that we fulfilled the expectations. And in case if you have further questions afterwards, please contact us or contact directly Alejandro, and then we will clarify the questions. Yes. Thanks, Philip. Rodrigo, I don't know if you are there. I think no. Okay, well, muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias a Testo. Y bueno, esta presentación también va a quedar grabada en nuestro nuevo sitio web. Tenemos una plataforma diferente de visualizar todas estas charlas. Así que encantado. Muchas gracias nuevamente por su tiempo a cada uno de ustedes. And thanks so much, Lars, Philip, and David. You're very welcome. Welcome. We hope, looking forward for good results. See ya next time. Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye. All the nice best to day. Chile. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.